Entonces sale un darles, bueno. Yo sé, bueno. Bueno, aquí hay otros aditivos. Bueno, vamos a continuar. Darlinson. Hola. Estoy grabando, sí. Bueno, aquí hay otros aditivos. Bueno, aquí mencionamos, o el artículo mencionaba algunas ceras. eh, Hablan que hay ceras de tipo animal, como pues la cera de abejas, de tipo vegetal, como los árboles de algunos plantas, la carnaúba, tipo de petróleo como la parafina, minerales o tipo sintético, pero las más importantes hablamos que son las B97 y B140 que son sintéticas. Hablamos que la B97 es de bajo costo, la B140 es de alto costo, ¿cierto? Y se puede mejorar esa 190 con soya, coloides, polímeros, carbón activado, ácido pálmico y algunos aditivos para sobre todo mejorar esa rugosidad superficial, ¿cierto? Entonces, esos aditivos mejoran aquí rugosidad superficial, coeficiente de expansión térmica, viscosidad, bueno, lo que vemos en la tabla, ¿cierto? Porque es que aquí yo debería borrar esta tabla que me como mal ubicada. Entonces ahí ya empieza lo de la tabla que estábamos mirando. ¿Listo? Listo. Entonces ahí vamos de la tabla. Otros, bueno, ya hablamos de esos tipos el tipo de qué, de tipo de ceras que pueden ser tanto vegetal como animal, como de petróleo, como mineral. Mineral se me escapan ahorita, o sintéticas, ¿cierto? Bueno, los efectos los de los aditivos, o aquí las mezclas, aquí hacemos un resumen con respecto a lo que es lo que está en el artículo. Eh, Ahí son basados en investigaciones, dos propiedades importantes que mejoramos la resistencia y la rigidez. Esto algunos, digamos, patrones o modelos son muy frágiles y otro es relacionado con el control dimensional. Todas estas, pues, ceras pueden ser mejoradas con aditivos o con relleno. Bueno, aquí veíamos aquí las diferentes mezclas. Vamos a poner un poquito la letra un poquito más grande. Acá, ¿cierto? Cuando se hacía antes sin las sintéticas, generalmente hacíamos mezclas de cuatro tipos de ceras, por ejemplo, parafina, abejas, cera de carnaúba, cera de montana. A veces cuando hacíamos la práctica en el laboratorio, hablamos un poquito de esto. Antes se hacían estas mezclas, ¿no? Parafina, utilizaban un tanto por ciento de parafina, de cera de abejas, hacían una mezcla y, digamos, fabricaban una cera que tuviera buenas propiedades. Aquí digamos que estas otras mezclas, ya hablando de la inyección, vamos a aumentar la letra que está un poco pequeña, ¿cierto? Aquí ya vamos parámetros de inyección. Entonces estamos viendo los parámetros de inyección. Todas las ceras generalmente las inyectamos, ya sea una máquina bastante grande o una como las que utilizan en joyería, que son muy pequeñas, que se inyectan moldes de caucho que son muy pequeños, ¿cierto? Como entre, no sé, entre 10 y, que yo sé, se me salió, son muy pequeños. Entonces aquí vemos las variables más importantes en la inyección. Entonces veíamos la temperatura de inyección es fundamental, ¿cierto? Pues que la cera esté líquida. El tiempo de sostenimiento es fundamental. La temperatura de curado, o sea, cuánto se demora, y el tiempo de inyección. El tiempo de inyección también es fundamental. Lo ideal es que inyectemos rápidamente. También otros parámetros que podemos tener en cuenta ya en equipos más grandes, la temperatura de la cera en el interior de la máquina de inyección, ¿cierto? En el componente de almacenamiento, refrigeración del dado, también digamos esperen que me perdió aquí una cosa, la refrigeración del dado, la presión de inyección fundamental, por ejemplo, hace poco tuvimos en esas pequeñas máquinas de joyería, teníamos algunos problemas con la presión, no estaba inyectando bien y era a causa de la presión, el enfriamiento también.
Y aquí vemos a lo último esta mezcla que generalmente utilizan algunos joyeros, entonces de 50 a 30 y 20, 50 de parafina, 30% de cera de abejas y un 20% de cera de montana. Entonces tenían contracciones bastante pequeñas de 0,89 en comparación con otras contracciones de las mismas características, ¿cierto? Entonces tratamos de evitar esa contracción. Nosotros en una tesis de grado que pues elaboramos con una estudiante también evaluamos varias ceras y veíamos cuál tenía menor contracción. Generalmente las ceras de joyería son para elaborar piezas muy pequeñas y cuando nosotros pues fuimos a elaborar una pieza bastante grande, esa pieza se contraía bastante o no llenaba bien, entonces tuvimos problemas con respecto a eso, ¿no? Entonces se pueden evaluar piezas con respecto a la contracción, ¿cierto? Contracción del material. Finalmente aquí otros parámetros, esto está muy pequeño, ¿cierto? Otros parámetros, bueno, aquí están otros parámetros que influencian en la calidad de la pieza final, ¿cierto? Parámetros de inyección, tiempo de enfriamiento, presión de inyección, velocidad de inyección, tiempo llenado, temperatura del molde, etcétera, ¿cierto? Bueno, entonces eso es con respecto lo que es la cera. Entonces ya entramos como un tercer paso que es la elaboración de la cáscara cerámica. Bueno, aquí hay una imagen, pero ya es cuando la cáscara cerámica está dentro del autoclave. Es un autoclave que lo que vemos ahí a la derecha. Siempre vemos la cáscara cerámica, pues es la parte más importante porque es nuestro molde. Este es nuestro molde que lo llamamos molde. Esto no es un molde cerámico delgado, una cáscara. Esto pues debemos de tener confianza de que pues esa cáscara va a funcionar. Si hay falla durante el colado, ¿cierto? Pues vamos a tener problemas en inactividad de la planta, pérdida de material, pérdida de tiempos. Entonces la cáscara cerámica es bastante importante en este proceso. Entonces requiere algunos parámetros importantes. Aquí están como esos parámetros. Uy, está muy pequeño. ¿Se alcanzan a ver ahí? No. Los partimos en... Vamos a duplicar esta diapositiva. Vamos a quitar estas tres de aquí. Vamos a poner un poquito más grande. Dentro de esos parámetros importantes, disculpen ahí que pues... Dentro de esos parámetros importantes tenemos que tener resistencia, una suficiente resistencia en verde, ¿cierto? Debemos de manipularla, llevarla al autoclave. En ese transporte debemos de cogerlo, entonces debe tener una cierta resistencia en verde. Entonces en el parcial también algunos tuvieron errores en esa definición. La resistencia verde se refiere a que la mezcla o esa cáscara o ese molde tiene una suficiente resistencia, una resistencia mínima para ser manipulado y para ser transportado, ¿cierto? Entonces debe tener esa resistencia mínima para ser manipulado y transportado sin que se rompa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, las baldosas, cuando estamos haciendo las baldosas o los ladrillos, salen como en verde, entonces necesitamos que hacerle una cocción. ¿Listo? Preguntas hasta ahí, muchachos. ¿Quedó claro lo que es resistencia en verde? Después les pregunto otra vez. ¿Quedó claro? Muchachos, están por ahí. Volvieron. Karen, Sí, Lisset, profe. Kimberly. Gracias. Entonces es fundamental la definición de resistencia en verde. También pues esta cáscara debe tener suficiente resistencia al quemado. Básicamente es como al quemado, como la cocción o la sinterización. Sinterización. Entonces la cáscara para que soporte el peso del metal debe tener alta resistencia al choque térmico para evitar que se agriete. Entonces vemos que sí, supongamos que estos bombillos antiguos que les aplicamos agua, se explotaban cuando le caía una gota de agua, entonces es como resistencia al choque térmico. Aquí pues esa cáscara cerámica cuando está recibiendo el metal que es muy caliente debe tener esa resistencia al choque térmico para evitar que se agriete, ¿cierto? En el momento que entra en contacto el metal pues no se agriete, y porque si se agrieta pues por ahí se va a ir el metal líquido.
¿cierto? Otro propiedad importante es que debe tener alta estabilidad térmica, química o térmica también, para evitar la interacción entre el molde y el metal. Entonces lo preguntaba yo en el Kahoot. Básicamente evitamos que esa interacción, es decir, que haya como corrosión, sobre todo que esa interacción entre el molde y el metal le hace más daño al metal, le hace más daño a la pieza, se van a formar compuestos intermetálicos en la superficie, va a formar otras fases que no, digamos, que no son propias del metal, ¿cierto? Se van a formar, si la cáscara es de sílice, pues se van a formar silicatos, bueno, otros elementos a base de sílice que le van a disminuir las propiedades mecánicas a la pieza. Entonces es fundamental que haya estabilidad química para evitar esa interacción entre el molde y el metal. Entonces estamos viendo, acordémonos que estamos viendo varios parámetros o requerimientos de la cáscara cerámica. Entonces aquí yo estaba aumentando el tamaño, ¿cierto? Entonces otro debe tener suficiente permeabilidad, ustedes lo respondieron muy bien en el Kahoot, debe tener suficientemente permeabilidad para evitar o para permitir que el aire atrapado salga a las paredes del molde y digamos no se forme burbujas o no se forme piezas sin completar dentro del molde. ¿Listo? Suficiente conductividad térmica, pues que haya transferencia para que se pueda enfriar, digamos, el metal, que no se demore tanto en enfriar, ¿cierto? Y entre más, digamos, se dure en enfriar, pues de pronto va a crecer un poquito más el grano. Ustedes saben que cuando crece el grano en un material o una pieza metálica, ¿qué pasa? Cuando crece el grano, los que vieron ya metalografía, ¿qué pasa cuando tenemos una pieza metálica de gran tamaño de grano? ¿Qué pasa con sus propiedades mecánicas? Es dúctil, profe. ¿Cómo? ¿Dúctil? ¿Una pieza dúctil? Bueno, sí, es un poquito más dúctil, pero ¿qué más le pasa a las otras propiedades mecánicas? ¿Es más dúctil? Sí, claro, es más dúctil. Menor resistencia mecánica. Menor resistencia mecánica, ¿cierto? Le baja, digamos, le baja la resistencia mecánica, la resistencia a la tracción, pero aumenta la ductilidad. Entonces, en este caso, generalmente las piezas necesitamos es que sean, digamos, que no tengan tanta ductilidad. Necesitamos que sean bien resistentes, que no crezca tanto el grano. Entonces, eso nos ayuda la cáscara cerámica. Y finalmente encontramos que el creep limitado, ¿cierto? Para evitar cambios dimensionales. Y lo mismo parecido que no se quiebre el molde. ¿Listo? Bueno. Entonces aquí veíamos, creo que Laura Carreño me preguntaba acerca de los ingredientes de la cáscara cerámica. Los ingredientes de la cáscara cerámica son dos, ¿cierto? Son dos. Uno es el polvo cerámico, ¿cierto? Que es el material refractario, y otro es la sílice coloidal, que es el ligante. Entonces, esos dos son los ingredientes de la cáscara cerámica. Dos, dos ingredientes. Entonces, necesitamos que es siempre dar un polvo cerámico refractario y otro que es el ligante, que generalmente utilizamos sílice coloidal. Hay otro que podemos utilizar, pero generalmente es el que más utilizamos. Dentro de los polvos cerámicos, aquí yo les preguntaba en el taller la composición química. Básicamente esta es la composición química de ese, digamos, de ese material. Alena silicia, pues es SSCO2, aluminosilicatos, Al2, 3, Al2 o 3, punto SiO2. Esos son los aluminosilicatos, algunos elementos que tienen estos dos compuestos, la alumina, que es Al2O3, y el silicato de zircón. Estos dos son iguales, o el zircón. Básicamente, aquí de pronto me equivoqué, pero borramos aquí esto. El silicato de zircón, que hablamos que es ZrSiO4, y encontramos otro elemento, pues ya es muy raro, digamos, como cáscara, pero había escuchado que es la zirconia. Esto es silicato de zircón o
Entonces, para no confundirlo, ¿cierto? Estos dos son iguales. La circonia ya es el óxido de circonio, perdón. Entonces, su fórmula química es ZrO2. Ya este material es muy costoso. Bueno, circonia es con C. Entonces, circonia normalmente, o circonia o circona, a veces lo encontramos como circona también, ¿cierto? De esa forma. Entonces, ahí vemos la composición química. ¿Listo, Laura? Que creo que Laura me preguntaba eso. ¿Sí, Laura? Carreño. Laura Carreño. Laura. Sí, entonces quedó claro ese punto. Laura. Laura Carreño. ¿Qué pasó con Laura? Sí, profe. ¿Qué pasó, Laura? Sí, 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 está bien. Bueno, ahí respondió. Bueno, listo. En general, pues ya dijimos que la sílice coloidal es el aglutinante básico. El polvo cerámico, ya dijimos estos elementos, silicato de zircón. Y, ¿qué pasó aquí con Laura? Ah, sí, bueno, listo. Bueno, y finalmente, pues, otra característica que exige o que necesitamos para elegir esa cáscara cerámica siempre es la disponibilidad, ¿cierto? Todos estos materiales cerámicos a veces son muy costosos, no los encontramos en Colombia, toca importarlos, entonces es bastante costoso traerlos, pero bueno, si no hay más, pues tocará incrementar el precio. El costo y el comportamiento de la fundición siempre debemos de tenerlo en cuenta. Básicamente aquí nos dan un ejemplo, por ejemplo, el zircón como capa primaria. Siempre hay varias capas, podemos utilizar la primera capa con una arena bien fina para que copie bien, pero nuestra capa va a quedar muy delgada. Y vamos a utilizar capas exteriores con otros materiales que no son tan refractarios como el estuco. ¿Cierto? Alguien creo que en el parcial me escribió algo de estuco, ¿cierto? Y digamos, ese estuco no es tan resistente, pero no es resistente térmicamente, pero en resistencia mecánica es muy bueno. Entonces, se pueden hacer capas internas, en cambio, aquí la capa primaria o la capa principal de zircón y podemos tener como una capa secundaria de estuco. ¿Listo? Para que tengamos en cuenta que no solo la capa es de un solo material, puede ser de varios materiales y el material que está en contacto con el metal, pues es digamos, el más fino. La cáscara es fundamental, ¿cierto? No debe tener solo sino buena resistencia, sino también un buen acabado, pues eso viene, digamos, del modelo. Y aquí empezamos a ver algunas diferencias vamos a poner primero para las aleaciones no ferrosas. Pues básicamente aquí las aleaciones no ferrosas, yo creo que hoy no alcanzo a acabar. Vamos a hacer aquí hasta las 40 o 35 para que descansen un poquito. Y dejo la impresión 3D para la otra clase. Bueno, aquí simplemente queremos ver que la cáscara para las aleaciones ferrosas, digamos, no es tan exigente porque ¿qué aleaciones ferrosas conocen? O las más importantes. A ver, María José López. María José. María José. Creo que sí. De hierro carbón. No, aleaciones no ferrosas. No ferrosas. ¿Qué aleaciones no ferrosas conocemos? Las tres principales que hemos dicho en fundición. ¿Qué dice María José? La amarilla. Karen Lisset, por ejemplo, o Kimberly, ¿cuáles serían esas aleaciones no ferrosas para recordar?
No puede ser. María José. Profe, las de aluminio. Sí, el aluminio, correcto. Aluminio. Bronce. Latón. Los bronces, latones, que son las aleaciones de cobre. Latones, ¿cuáles más? Níquel, profe. Es de zinc, profe. Bueno, níquel también podemos meterlas ahí. Bueno, aquí el níquel todavía no lo metemos, esa lo metemos ahorita en otra. Pero sí son aleaciones no ferrosas. Níquel, zinc, ¿qué más? Bueno, Platino. el platino, bueno, sí, el oro. Pero bueno, aquí Daño. ¿cómo? Plomo, profe. Estaño, plomo, bueno, listo. Sí, digamos que para acá, para lo que es fundición, las más utilizadas son las aleaciones de cobre, bronce, latones, que son aleaciones de cobre, aluminio, zinc. El magnesio necesita como una atmósfera especial, el níquel también, bueno, pero en esencia son esas. Entonces, aleaciones ferrosas, aluminio, magnesio, zinc, níquel, titanio, ¿cierto? Todas esas aleaciones, estaño, bueno, el plomo a veces no son tan utilizadas. Bueno, listo. Entonces aquí vemos algunos ejemplos, sobre todo para las aleaciones de aluminio, pues las aleaciones de aluminio tienen baja densidad, tienen una temperatura de vertido mucho menor, entonces no hay que hacer una capa cerámica tan elaborada o una capa con excesivas layer o excesivas capas, ¿cierto? Una cáscara con excesivas capas, porque no están, digamos, la temperatura de vertido es baja, no necesitamos tantas capas, ¿cierto? Por otra parte, digamos, al aumentar el número de tamaño de capas, siempre se incrementa el costo fundamental. Entonces, manejamos ese parámetro, el número de capas que estamos adicionando. Acordámonos que casi que cuando elaboramos una capa la elaboramos casi que en un día. Y si necesitamos 5 o 6 capas, pues duramos por ahí 6 días, 5 días haciendo la cáscara cerámica. Entonces, debemos de calcular exactamente, eso es lo que hace el ingeniero metalúrgico, calcular cuántas capas necesita, qué material cerámico tenemos que utilizar, ¿cierto? Etcétera. Y aquí, sobre todo, no incrementar el costo y tiempo. Entonces, aquí básicamente, entre mayor número de capas, básicamente va a haber más costo y va a haber más tiempo, ¿cierto? Más tiempo en la elaboración. Entonces, ahí debemos de tener cuidado. Entonces, estamos diciendo que el aluminio pues se funde a baja temperatura, entonces es sencillo, no necesita tantas capas, ¿cierto? Aquí hay los investigadores mencionan que pues generan, ¿cierto? Que ayudan se ayudan con fibras y esas fibras son quemadas durante esa sintetización de la cáscara o la cocción de la cáscara. Dejan algunos poros y bueno, pues eso ayuda a la permeabilidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí colocan una investigación, entonces con un 15% con fibras aumentó un 15%, digamos, ese volumen en 4 capas, en 4 capas sin fibra, ¿cierto? Básicamente, pues aumentó un poquito, se hizo más volumen y tiene mayor permeabilidad. Aquí vemos un ejemplo de las fibras, ¿cierto? Entonces la permeabilidad, el puntico es con la permeabilidad, el triangulito es con un polímero ejemplo. Entonces vemos que el puntico tiene mayor permeabilidad, el triángulo menor permeabilidad, ¿cierto? A lo largo de 5 o 10 minutos de quemado, ¿cierto? Entonces vemos como la permeabilidad en el eje Y es mejor para las fibras que para los polímeros. Entonces simplemente ahí miramos el ejemplo. Aquí ya entramos a ver lo que es las aleaciones ferrosas, cómo cambia, ¿cierto? Las aleaciones ferrosas son los aceros y, digamos, las fundiciones. Entonces, este proceso es muy bueno para los aceros y las fundiciones, sobre todo para los aceros que
no los podemos elaborar por otros procesos, por ejemplo, por die casting, por el molde en arena nos queda un poquito impreciso, por este proceso es un poquito más preciso, entonces este proceso es ideal. ¿Listo? Vamos a mirar estas dos diapositivas, no, esta diapositiva ya terminamos con un video. ¿Listo, muchachos? Entonces, por ejemplo, la velocidad de enfriamiento del cerámico es más lenta. Tenemos temperaturas de colado de 1700 grados centígrados, en cambio en el aluminio temperaturas de colado de 770 grados centígrados, entonces vemos la diferencia. Generalmente se oxida la superficie, ¿cierto? A esa temperatura de colado, ¿cierto? Y a veces sufre una decarburación durante la colada de sus materiales ferrosos. Entonces, para eso, a la cáscara cerámica le agregan un carbón activado. El carbón activado, ¿cierto? Para que no haya esa decarburación. Ustedes saben que el acero tiene carbono, entonces ese carbono a veces pierde, digamos, pierde carbono en la superficie, entonces cambia las propiedades. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso utilizamos carbón activado para que no pierda ese carbono y además pues nos genera excelente acabado superficial libre sin imperfecciones, ¿cierto? Esas imperfecciones son logradas porque se descarburiza. ¿Listo? ¿Sí se entendió hasta ahí? Muchachos, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a terminar con el video. A ver, vamos a terminar con el video. ¿Cuál es el video? Al de Indumil, ¿cierto? Vamos a ver el de Indumil. Indumil es la industria militar de Colombia. Como vemos, el proceso de investment casting sirve para hacer piezas, armas, ¿cierto? Es muy utilizado en la industria militar para hacer partes de las pistolas, partes de los fusiles, granadas, todas estas partes de los, sí, de las pistolas, de los 9 milímetros, todo esto lamentablemente es muy preciso para este campo industrial. ¿Listo? Entonces vamos a mirar, a ver, espera, yo pongo mi cámara. Bueno, entonces ahí quedamos en la elaboración de la cáscara para aleaciones ferrosas. Y aquí para terminar, vamos a ver el video de Indumil. ¿Entendido qué es Indumil? Muchachos, ¿entendió qué es Indumil? Sí, profe. Listo. Entonces vamos a ver el video. Espero que no esté con mucho volumen. Voy a ponerlo aquí. La industria militar es una empresa industrial y comercial de... ¿Eso un poquito? La industria militar es una empresa industrial y comercial del Estado, vinculada al Ministerio de Defensa Nacional, establecida en 1954 y certificada por el ICONTEC en ISO 9001-2008, NTC GP 1000 2009, ISO 14001-2004, OSHAS 18001-2007 e ISO IEC 27001-2006. En Sogamoso, Boyacá, está ubicada la fábrica metalmecánica Santa Bárbara, dedicada a la manufactura de productos militares, productos para el sector civil y servicios de laboratorio. Planta de fundición. Produce piezas de diferentes geometrías desde 1 kilogramo hasta 2 toneladas. Cuenta con un horno de arco eléctrico y un horno de inducción con 2 cubas para la fusión de aceros al carbono de alta, media y baja aleación, aceros inoxidables y refractarios, aceros al manganeso y fundiciones en hierro gris y nodular. Además, 3 hornos para los tratamientos térmicos como temple, revenido, recocido y normalizado. Planta de microfundición. Conocida también como fundición de precisión o proceso. Entonces aquí vemos esta parte que es la fundición de precisión, ¿listo? La llaman también microfundición.
Vamos a repetir acá. Planta de microfundición. Conocida también como fundición de precisión o Entonces miren que ahí están uniendo esto es como la mira de un galil, parece. Están colocando como los ataques o los bebederos para cada pieza, ¿cierto? Vemos la roja es la cera, digamos que son dos ceras diferentes. La roja, digamos, tiene mayor precisión, la cafecita ya es para que ingrese el metal, ¿cierto? Ya es como un tipo de bebedero, una entrada, un ataque, ¿cierto? Entonces vamos aquí a mirar. Entonces aquí vemos como aquí están a la izquierda las máquinas inyectoras, ¿cierto? Aquí el señor está limpiando el molde metálico. Aquí vemos todas estas piezas de cera que está elaborando, ¿listo? Entonces vemos aquí todas estas piezas, todas estas máquinas que sirven para elaborar ese modelo en cera. Conocida también como fundición de Entonces ahí vemos el bebedero, precisión, ¿no? o proceso de la cera perdida. Permite obtener piezas con poco peso. Entonces aquí vemos se sumerge en la lechada, ¿cierto? Y después se hace el baño o el rociado en el polvo cerámico. Desde 1 gramo hasta 12 kilogramos. Aquí vemos cómo sale la cáscara cerámica del horno, ¿cierto? Ya sinterizado, aquí ya no tiene cera. Entonces vamos a repetir aquí otra vez. Precisión o proceso de la cera perdida. Permite obtener piezas con poco peso desde 1 gramo hasta 12 kilogramos y de forma geométrica intrincada, reduciendo los costos de mecanizado posterior. Planta de mecanización. Entonces ahí veíamos cómo están haciendo la colada en las tres, bueno, una por una, ¿cierto? Tenemos un horno de inducción, trajes aluminizados, aquí está la cáscara, aquí pues están como en un recipiente de arena por si se rompe, pero básicamente estamos haciendo el colado y vemos que tiene 3 árboles que están realizando ahí. ¿Listo? Vamos a ver los otros procesos para complementar qué más hace la planta, pero en sí es ese minuto que vemos ahí con respecto al tema que vimos. Reduciendo los costos de mecanizado posterior. Planta de mecanizados con tornos automáticos. Tornos, control numérico con capacidad de fabricación de piezas de diferentes geometrías y producciones en serie. Centros de mecanizado con capacidad de carga de 800 kilogramos, con movimientos simultáneos en 4 ejes. Tornos verticales con soporte de hasta 8 toneladas. Recorrido de 1.6 metros y volteo de 1.4 metros. Y una alesadora con capacidad de 2 toneladas y movimiento en 4 ejes. Planta de tratamientos superficiales, donde se realiza anodizado y anodizado duro, cromatizado. Entonces, anodizados, tratamientos superficiales, miren, eso lo ven ustedes en corrosión, ¿cierto? Anodizados de pronto. Zincado, pasivado, pavonado, fosfatado, pintura líquida y pintura electrostática en polvo. Esa es la pintura electrostática en polvo, miren, están pintando como que un misil para un avión. Laboratorios de ensayo y calibración. De microscopía, propiedades mecánicas. Cuyo personal ha sido calificado según la SNT TCA1 con infraestructura. Ese es el equipo de chispa. Ahí se me quería volverlo un poquito. Ahí se me olvidó. Laboratorios de ensayo y calibración, cuyo personal ha sido calificado según la SNT TCA1. Este equipo, por allá yo les pregunto en procesos de fundición, este equipo es un equipo de espectroscopía de emisión óptica, sirve para los metales, para hallar la composición química elemental, nos da los elementos de cada metal. Entonces siempre en fundición hacemos control de calidad y hallamos esa composición química para que el metal que estemos elaborando cumpla con las normas o cumpla con las especificaciones del cliente. Generalmente son normas que las que hay que cumplir, unos rangos de los elementos que compone ese metal. Entonces, fundamental, se llama espectroscopía de emisión óptica, usted lo ve en metalografía, ¿cierto? Lo profundizan. Básicamente es una quema que se realiza ahí, un arco eléctrico que se genera ahí y eso emite unos elementos y son captados por un detector. Con infraestructura, procesos y equipos para efectuar ensayos de análisis de composición química por espectrometría, corrosión, resistencia a la tracción, dureza,
líquidos penetrantes, Ahí tienen dureza, el durómetro, partículas magnéticas, ultrasonido, ultrasonido, ahí vemos el ultrasonido, es como, vemos el palpador, esto lo ven ustedes en ensayos no destructivos, está como mirando la calidad de la pieza, ¿cierto? Es por métodos no destructivos, no se destruye la pieza, sino lo está, digamos, evaluando la pieza que no tenga poros, que no tenga otras fracturas, etc. estructura metalográfica y calibraciones de micrómetros, comparadores de carátula y calibradores en diferentes rangos. Vemos ahí una bazuca, bueno, sí, a la Dentro guerra. del grupo de clientes se cuenta con diferentes empresas nacionales e internacionales. Aquí vemos un molde de arena a la derecha bastante grande, vemos el operario, vemos como la caja inferior interesante, aquí mire todos estos moldes, aquí moldeo en máquina, aquí estamos colando, mira aquí estamos, esta pieza bastante grande, mire el operario, ¿cierto? Vemos, tienen diferentes líneas, digamos, en 2000. De más de 20 años de Aquí vemos el misil para los aviones, ¿cierto? Y aquí, bueno, el de cera perdida. permanencia como Mineros S.A., Industrias ABM, Agremezclas, Conalvías, Acerías Paz del Río, Holcim, Argos, Drummond, Carbones del Cerrejón, Diaco, Cemex, Colconcretos S.A., entre muchos otros. Entonces vemos la diferencia aquí. Aquí todas estas fábricas como Indumil están enfocadas a procesos de moldeo y fundición, ¿cierto? El moldeo a elaborar piezas con una forma compleja, con una determinada forma. Entonces a veces utilizan el proceso de precisión, a veces utilizan el moldeo en arena, ¿cierto? Van, digamos, dependiendo de lo que se necesite o dependiendo de qué tan grande sea la pieza. Y ahí vemos al final las empresas que le prestan servicio en Indumil, ¿cierto? Mineras, industrias cementeras, industrias de acería, ¿cierto? Le hace esas piezas que son complejas o que son repuestos para diferentes molinos o para diferentes equipos que tienen estas empresas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, muchachos? Ya para terminar. Preguntas. Voy a ver si les califico el parcial esta semana. Mañana sería ya. Para podérselo enviar, voy a mirar. Si no, lo dejaremos para el próximo año. ¿Listo, muchachos? Nosotros entramos el 14. Entonces, básicamente en un mes nos vemos. Les deseo unas felices vacaciones, una feliz Navidad, un feliz año. Que le pasen en familia, ¿cierto? Que se sigan cuidando con todos los protocolos de seguridad, utilizar los tapabocas, fundamental. Espero que se encuentren bien de salud en estas vacaciones, que descansen mucho y nos vemos en un mes. ¿Listo, muchachos? Igualmente, profe, hasta luego. Gracias, José Antonio. Gracias, Muchas profe, gracias. igualmente. Gracias, Hasta luego. Gracias, profe. Feliz Alison, año. Alejandra, Cristian. Bueno, muchas gracias por la asistencia. Hasta luego. Chao, chao, Hasta luego, Laura, muchas gracias. Alison, Julián. Muchas gracias por la asistencia. Cristian, Laura.